Bien, pues bienvenidas, bienvenidos a este segunda sesión de nuestro módulo Finanzas Personales y Comunicación Asertiva. En esta ocasión vamos a abordar precisamente varios elementos donde estableceremos precisamente cómo es que funciona todo lo relacionado con la parte de nuestro entorno económico y cómo es necesario de poderlo entender y comprender en algún momento dado para poder realizar las actividades correspondientes, ¿no? Entonces, vamos a considerarlo y a trabajar el día de hoy partiendo de dos elementos claves y fundamentales aquí, donde necesitemos precisamente establecer, deme un segundo, están aquí, deme un segundo, permítanme, ahora sí. Todo está solucionado, perdonen. Entonces, vamos a comentar en esta parte precisamente de ver el entorno económico, que es lo que debemos de llegar a tener en algún momento determinado, y cómo es que cada una o cada uno de nosotros lo tiene que ir solucionando de una forma clara y oportuna en algún momento determinado. ¿Ok? Esto nos conlleva a que cada una o cada uno de nosotros sea consciente de las actividades que se desarrollan a partir de pues varios elementos o varios factores y esto nos obligue precisamente a poder buscar todo lo que se encuentra en nuestro alrededor, pues con la intención de precisamente saber cómo es que funcionan las actividades o cómo es que se desarrollan estas funciones en mayor detalle. El entorno económico es una parte crucial y fundamental para poder entender y comprender cómo es que funciona todo lo que conlleve nuestra inflación y la depreciación monetaria, por ejemplo, que pues si bien entendamos que son fenómenos económicos que pues tarde o temprano van a impactar de una forma significativa, pero que las finanzas personales van haciendo que se erosione nuestro poder de adquisición y que afecta sin duda alguna el valor real del dinero conforme pasa el tiempo. Veíamos entonces la sesión pasada también que la inflación es parte de un aumento o constante de los precios y que reduce al final del día esta capacidad de compra que podemos llegar a tener. Y obviamente, por consecuencia, nuestros ahorros y nuestras inversiones pues también se ven mermadas o disminuyen de una forma mucho más significativa. Sin embargo, abordábamos por ahí que la depreciación monetaria pues hace que se disminuya el valor de la moneda en comparación con otras, por lo tanto esto va a afectar pues el costo de vida que lleguemos a tener, ¿no? Y las inversiones que lleguemos a tener o comprendamos estos conceptos como tal. Entonces, el entorno económico, junto con la inflación y la oferta y demanda y demás, tendremos que considerarlos partiendo de las estrategias que nosotros debemos de buscar para poder solucionar y no tener ningún problema en este momento. Lo principal que siempre se nos pide hacer es el típico y el clásico, como les mencionaba hace unos días, es diversificar nuestra moneda. O sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿No? Significa tener diferentes activos en diferentes monedas para poder reducir nuestro riesgo de depreciación, a diferencia de si la tenemos en una sola moneda. Me vas a comentar, pero maestro, me está diciendo que en ese momento compre dólar, compre euros, compre otra moneda, y pues bueno. La situación es sí, tendremos que cumplirlo en esa postura que puede llegar a tener beneficios, claro, muchísimos beneficios, incluso puedo marcar más beneficios que desventajas, pero aquí sí tendríamos que ser conscientes de saber en qué momento comprar. O sea, no solamente comprar por comprar, sino tendríamos que saber cuándo es el momento ideal. Porque en muchas ocasiones pensamos que si el dólar está valiendo más, pues vamos a decir, pues va a aumentar mucho más, ¿no? Ejemplo, ahorita que podríamos decir, el dólar aumentó a 24 pesos. Entonces voy a comprar porque va a seguir aumentando. Bien, pues entonces bajo esa postura y los últimos datos históricos que tenemos, por lo menos del último sexenio, pues estamos hablando que lo máximo que llegó fue de 25 pesos, ¿no? Entonces,
Aquí sí sería complicado que aumente mucho más, salvo una cuestión, digo, que siendo sinceros, si nosotros ahorita nos ponemos en relación del conflicto bélico que posee Estados Unidos, contra Irán, bueno, y si es que llegase a ganar Estados Unidos, cabe aclarar que no estoy a favor de ningún país, pero si lo llegase a ganar Estados Unidos, básicamente, pues su moneda tendría un peso, bueno, un peso en el sentido de valor mucho más sólido, ¿no? Más estructurado, a diferencia de, por ejemplo, si es que llegase a perder, ¿no? Si es que perdiera, pues básicamente sí sería una situación bien difícil e interesante también, de ver cómo se reestructura económicamente todos los países que seguimos con un paternalismo de Estados Unidos, entonces sería una cuestión muy interesante o muy complicada en este punto. Otra de las funciones que también se te pide para evitar la depreciación monetaria son utilizar instrumentos financieros, es decir, aquí usemos los instrumentos financieros de futuros y con opción que nos puedan llegar a proteger mediante una fluctuación. Aquí muchas veces también se compran con precios pactados, o sea, es decir, que sin importar si aumente o baje, nosotros ya tenemos asegurado un precio, pero ¿saben cuál es el problema real? En este caso es que pues sí tenemos que tener un conocimiento amplio y un estudio mucho más sólido y complejo de lo que conlleva todo alrededor. Entonces, a lo largo de las siguientes materias vamos a tener más que adentrarnos hacia estas áreas para poder aterrizarlo y trabajar de una forma mucho más efectiva. Y otro, pues bueno, son las inversiones en los mercados, ¿no? Aquí sí tendremos que buscar precisamente dónde está la mejor función de los mercados en algún momento dado. Entonces, la inflación, pues vamos a tomar en cuenta si es el aumento precisamente generalizado y sostenido de los diferentes precios de los bienes o servicios que se mantienen dentro de una economía durante un periodo determinado, pues bueno, a medida que la inflación aumenta, el poder adquisitivo del dinero disminuye, lo que significa que con la misma cantidad de dinero se pueden comprar menos bienes y servicios que antes, claro. Entonces, eso es lo que debemos de verificar y tomarlo en cuenta, que si precisamente nosotros estamos tomando en cuenta estas actividades, pues sí o sí, créanme que vamos a tener una gran dificultad al momento de trabajar para poder ejecutar estas funciones en todo momento. Entonces, el impacto de nuestras finanzas, pues va a verse muy, pero muy, muy marcado en cuestión de ahorro, inversiones y pues obviamente en nuestras deudas. Algo que nos llega a pasar con mucha frecuencia es que, pues bueno, el ahorro que tenemos guardado para poder en algún momento dado cubrir ciertas necesidades, pues precisamente debe de tener una tasa de interés en la cual no pierda tanto el valor, ¿no? Como lo veíamos en la semana pasada. Que pueda haber un riesgo, sí, claro, puede existir este riesgo, pero la intención es precisamente prevenir y todo este tipo de elementos. El detalle, y aquí digo, no lo digo yo, sino que esto lo veía hace unos días en un artículo que publicaba la Conducef, por ahí veía de las recomendaciones y de esta revista del consumidor que nos hacían recomendaciones precisamente de cómo debemos de trabajar en algún momento dado. Y en una revista precisamente muy, muy interesante, es Big Bang, que es para niños, que hablaban sobre la economía circular, ¿no? Entonces, la estaba leyendo precisamente, me llamó la atención que hablaba, digo que a pesar que son para niños, venía este tema y se me hizo muy interesante porque les hablaba de un presupuesto, les hablaba sobre una parte de, o sea, en esa lectura no decía de deudas, pero sí decía y hacía hincapié que las personas, o bueno, decía que ellos como niños tenían que realizar un presupuesto de cuánto es lo que tienen de dinero al mes y te venía una tablita para que la llenaras de cuánto ahorrabas por semana, para que pudieras saber cuánto es el dinero que tienes disponible y poder cumplir con el objetivo que desees. Obviamente, pues te dice comprar el nuevo videojuego, comprar el nuevo libro, y son cosas que te marcan, pero
pues entendamos que va con un fin mucho más pedagógico y mucho más para niños, ¿no? Pero créanme que me llamó mucho la atención que pues este tipo de lecturas vengan marcados para ese tipo de personas, pero ahí venía también la información que pues bueno, en México hacía la relación que en México el 70% de la población no contamos con un presupuesto. Entonces es algo difícil, ¿no? Porque pues seamos sinceros y esto a veces no lo logramos entender y comprender, pero podríamos darle un giro a esta situación. Después de este módulo, pues la intención es hacer que las cosas sean mucho más funcionales y poderlas trabajar de forma espectacular, ¿no? Entonces imagínate, ¿qué tal, qué te parecería que nosotros trabajemos de una forma completamente distinta en la cual vamos haciendo que nuestras finanzas vayan cambiando de forma completa? Entonces, en este momento podríamos buscar que en todo momento buscamos que las finanzas personales tengan una caída o busquemos precisamente que no perdamos este poder adquisitivo, ¿no? Y que tengamos en algún momento dado la prevención y la cultura de poder prevenirnos de los posibles aumentos de precios, que lo podamos corroborar o podamos cumplir con la tasa de interés que tenemos en nuestro alrededor, precisamente para no tener dificultad. Y esto generaría, por ejemplo, que seamos unas personas mucho más libres financieramente. Dado por qué, bien, si pasa alguna situación delicada o por algo que debemos de desembolsar una cantidad económica, eso genera que pues nos vamos a tener que ir a endeudar y esta deuda genera una tasa de interés, pero esta tasa de interés la tengo que pagar. Entonces me obliga a tener una dificultad económica a un corto, mediano y posiblemente hasta un largo plazo. Entonces, aquí sí busquemos que esas actividades sean completamente diferentes. Sin embargo, ¿qué buscamos aquí en todo momento? Pues bueno, ver precisamente que este impacto sea directamente de una forma distinta y podamos enfocarla hacia una nueva área o hacia una nueva función como tal. Pero aquí tomaremos en cuenta varios elementos que sí o sí nos van a llegar a funcionar muy, pero muy, muy acertadamente, ¿no? En algún momento dado tenemos que ver, y que es parte de nuestro reto que tenemos para este módulo, es precisamente ver que la gestión de los inventarios en algún momento dado es un componente crucial de las finanzas personales, o sea, es decir, especialmente para aquellos que tienen pequeñas empresas o para aquellos que son emprendedores por cuenta propia o que llegan a manejar productos físicos de cualquier capacidad. Los criterios de evaluación de los inventarios van a permitir tomar decisiones pero sobre todo que sean a través de una información sobre compras, almacenamiento y ventas, asegurando la eficiencia y la rentabilidad. Es decir, nosotros buscamos que el inventario, que es prácticamente pues cualquier documento donde registramos estos activos o esta mercancía tangible y que lo vamos a tener en existencia dentro de nuestras empresas, pues pueda llegar a utilizarse como para en algún momento dado algún alquiler, se puede llegar a transformar o puede ser parte del consumo o parte de nuestras ventas. Entonces, debe ser relacionado de forma detallada, que se incluyan todos los elementos posibles para lograr identificarlos, pero también para llegar a tomar una decisión mucho más sólida y funcional. Entonces, esto genera que en algún momento dado tomemos decisiones dependiendo de varios elementos, como por ejemplo puede ser el precio pagado por los bienes, incluyendo los gastos asociados a la compra, como pueden ser transporte, aduanas e impuestos. Es decir, por una importancia, pues en sí el costo de adquisición determina el capital invertido de nuestros inventarios e impacta directamente en el costo de ventas y la rentabilidad. Como estrategia para el costo de adquisición, pues bueno, se busca negociar precios de compra y condiciones favorables con los diferentes proveedores y aprovechar descuentos por volumen o por pagos anticipados. También la valoración de nuestros inventarios, pues recordemos, y eso lo vieron en el módulo anterior, o no sé cuántos módulos atrás, pero veíamos que tenemos pues PEPs, webs y promedio, ¿no? Que son los más
comunes y más utilizados en algún momento. Pero la importancia es que precisamente se afectan los costos de los bienes vendidos y por lo tanto las utilidades netas llegan a impactar en la valoración de los activos en el balance personal o empresarial. Y por como una parte de estrategia para valorar correctamente un inventario, se busca pues elegir diferentes métodos que lleguen a reflejar la realidad económica y fiscal, que nos va a ayudar a revisar y ajustar periódicamente el método de valoración, siempre y cuando llegue a ser necesario. Pero no olvidemos que la rotación tiene que ser clave y fundamental para poder darle una continuidad a nuestros artículos que se lleguen a tener, ¿no? Para esto, pues buscamos medir una frecuencia en la cual se pueda vender y reponer el inventario con un periodo específico. En su mayoría lo tomamos en cuenta por meses o por semestres o por años. Pues, ya dependerá la situación. Digo, no todos lo van a trabajar en el mismo periodo, pero esto nos va a ayudar a indicar precisamente la eficiencia de la gestión de inventarios. O sea, compro un artículo el día de hoy y cuántos meses tardo para poderlo vender. Se dice que entre más tiempo tarde en vender es una pérdida o una ganancia menor. O sea, es una pérdida mayor, una ganancia menor, es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque significa que tienes dinero, sobre todo si lo pagas de contado, significa que tienes esa cantidad económica ahí guardada. O sea, que realmente conforme pasa el tiempo va perdiendo su valor y el detalle es que conforme pasa el tiempo probablemente no le vas a poder aumentar de valor a ese producto. Digo, habrá que ver porque hay muchos que tal vez sí, habrá otros que tal vez no. Y si es un artículo perecedero, pues sí o sí lo tienes que vender. Pero si no fuera en estos casos, pues se complicarían las actividades y sería mucho más difícil para poderlo trabajar, ¿no? Entonces, cuidado con esta parte. Debemos de ser conscientes de cómo lo vamos a realizar si en algún momento dado. Entonces, esta rotación de inventarios también nos ayuda a identificar productos de alta y baja demanda, donde nos ayuda a minimizar precisamente los diferentes costos de almacenamiento y reducir el riesgo de obsolescencia. Aquí, el- si nosotros vemos que tardamos 15, 20, 30 días, pues bueno, sin detalle, ¿no? En vender un producto. Eso significa que mis cuentas por pagar, por ejemplo, aquí relacionarlo con otro módulo, tendríamos que tomar en cuenta pues 45 días para pagar, ¿no? Pedir a crédito de 45 días, no pasa nada porque resulta que lo que yo compro lo genero en 30 días y pues yo tengo que pagarlo en 45. Entonces, por cualquier circunstancia, tengo un margen de 15 días para poder liquidar. Entonces, esto me puede generar un beneficio. Oh, pero ¿qué pasa si lo hago de método inverso? Imagínate que tú tienes una rotación de inventarios, ¿no? En este caso, vendes tus productos y tardas en promedio 40 a 50 días, ¿no? Y resulta que tú pides a crédito a 30 días. Pues entonces significa que no vas a tener para pagar, vas a tener que buscar o pedir prestado o tendrás que financiarte de alguna otra forma precisamente para pagar las deudas. O sea, no debemos de hacer ese tipo de actividades. Entonces buscar tal vez una estrategia para poder reducir la rotación perdón, o sea, para disminuir la rotación de inventarios. O disminuir los días o lograr una eficiencia mayor en las cuentas por cobrar también, porque otra cosa aquí también va muy de la mano es, ok, tengo una rotación de inventarios, pero ahora agrégale a eso, a esta rotación de inventarios, agrégale si lo vendes a crédito y cuando tienes esta venta a crédito, ¿cuánto es tu efectividad para tus cuentas por cobrar? Entonces se vuelve una situación complicada, porque si tu rotación de inventarios es a 45, 60 días, y tus cuentas por cobrar son a 30, pues entonces prácticamente ya hablamos de 90 días, ¿no? O sea, 3 meses en los cuales prácticamente no hiciste absolutamente nada. Bueno, no cobraste nada. Entonces, pues una cuestión de 2 meses, sí, claro, te puedo decir, eso es muy poco, pero pues cuando hablamos del mundo financiero, 2 meses de no recibir ingresos es un mundo, ¿eh? Es muy difícil porque pues 2 meses que debes de pagar 4 nóminas, que debes de pagar por lo menos un servicio de uno o dos servicios de luz, 2 meses de agua, debes de pagar 2 meses de internet, de rentas, de demás gastos fijos que ya tienes programados, ¿no? Entonces ahí es donde se desestabiliza y pues muchas veces como emprendedoras o emprendedores pues tenemos esta dificultad y se nos complican al momento de realizar estas actividades. Pero pues bueno, busquemos las soluciones óptimas para no tener ninguna dificultad en algún momento determinado.
¿Qué buscamos también aquí? Pues precisamente que tengamos un costo de mantenimiento, precisamente con la finalidad de poder almacenar nuestros inventarios, pero también seamos honestos que aquí marcan el seguro o los productos se van deteriorando hay algo que se llama costo de oportunidad, que el costo de oportunidad es qué dejas de consumir en este momento para comprar el producto y qué beneficios dejaste de perder por comprar el producto, ¿no? En este caso vamos a poner el ejemplo, vamos a comprarnos un nuevo celular. El costo de oportunidad, el precio del celular será en 10,000 pesos. Con esos 10,000 pesos, ¿qué podrías haber comprado que no haya sido el celular? ¿Qué otra cosa pudiste haber comprado? En algún momento dado podríamos decir, bien, pues con esos 10,000 pude haber invertido, pude haber pagado la escuela, pude haber comprado X cosa o pude haber hecho alguna situación distinta, ¿no? Entonces, todo lo que pudiste haber hecho con esos 10,000, a eso se le llama costo de oportunidad, ¿va? Y lo que buscamos aquí en todo momento en estas actividades o estos espacios siempre es trabajar con el justo a tiempo, con este sistema de inventario que buscamos en todo momento reducir el costo de almacenamiento y por esa razón las empresas como pues, cualquiera, ¿no? Que comendan en línea, para no decir el nombre específico de una. Básicamente todas estas empresas lo que hacen en algún momento dado es reducir costos o te ponen el precio más barato porque es en línea, porque precisamente ya no tiene que estar exhibido en una tienda. Se ahorran el almacenamiento de esa tienda, los servicios, el personal, la logística y entonces directamente del centro de fabricación o de los EDIs, pues lo distribuyen al consumidor final ahorrándose pues una enorme cantidad como tal, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo a que el producto sea más económico y que pues no tengamos tantas pérdidas en algún momento determinado. Pero también hay que ser conscientes que esos inventarios pues puede ser que nuestro producto genere una situación de obsolescencia o deterioro por naturaleza, ¿no? Esto nos va a llegar a pasar y si alguien de ustedes ha estado en almacén o les ha tocado acudir a hacer inventarios al área de almacén, se dan cuenta que, por ejemplo, la mayoría de cajas que están hasta abajo siempre son las que más se dañan. Entonces, estos productos, por más que querramos, no los puedas vender al mismo precio porque ya no tienen el mismo diseño. Entonces, se tienen que lanzar con un precio de descuento o incluso se tienen que trasladar a otras tiendas porque no pueden venderse de esa forma, ¿no? Es como ciertas cadenas comerciales, pues obviamente lo que hacen, vamos a poner el caso de un Walmart, pues si el producto se daña, lo mandamos a un bodega horrera con la intención de pues que ahí sí se pueda vender, no hay tanto detalle o entendamos que va enfocado hacia otro sector poblacional. Por lo tanto, no hay dificultad para poderlo generar o tomar en cuenta este criterio de ahí tengo que descontarle o va a ser diferente, ¿no? Entonces, es como llegue a funcionar en algún momento dado. O de plano, por rematar el producto, ¿no? Que al final del día es lo que no quiero, porque pues perdería mucho más rematándolo que todavía trasladándolo a otro lugar. Y pues bueno, también buscamos en algún momento dado la previsión de demanda porque se busca tener una estimación de cantidad de bienes que se necesitan en el futuro basados en los datos históricos, es decir, buscamos las tendencias del mercado y los análisis que se encuentran de forma predictiva. Aquí buscamos planificar de forma correcta nuestras compras y nuestro almacenamiento a través de un software de gestión de inventarios que nos genera ya directamente el análisis predictivo y en caso de que no, pues también hay formas de hacerlo manualmente. Pero pues ya para eso nos apoyamos muchísimo de la tecnología, precisamente para hacer todo ese tipo de actividades y no tener ninguna dificultad como tal. Bien, ok. Entonces, los criterios de evaluación de inventarios en todo momento los veremos que van siendo una forma de adoptar precisamente también dependerá mucho de la oferta y la demanda y dependerá muchísimo de si en algún momento dado, perdón, tienen un papel crucial en nuestras finanzas personales, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aquí entendemos cómo funciona esta interrelación y cómo nos puede ayudar precisamente a tomar una decisión más informada pero sobre todo estratégica para poder gestionar los recursos financieros como tal, ¿no? Entonces, esto va a ser parte de las actividades que buscamos y de cómo es que funcionan adecuadamente cada una de ellas. Bien,
Eh, ¿Qué buscamos entonces de este entorno económico en el reto 3 precisamente cuando vemos cuál es la inflación y las cuentas nacionales de la economía dentro de la oferta y la demanda? Pues tenemos que tomar en cuenta precisamente todo lo relacionado con el entorno económico y ver que las cuentas nacionales en algún momento dado nosotros los tendremos que establecer dentro de las actividades que se lleguen a tener de las finanzas, de cómo es precisamente poderlo trabajar y relacionar sin mayor detalle, ¿no? Y el reto 4 que tenemos o el organigrama simplificado de nuestro sistema financiero mexicano, bien, aquí sí tenemos que tomar en cuenta mucho lo siguiente. Uno, vamos a partir de la lección de agregados económicos de la contabilidad nacional y bien, pues prácticamente aquí recordarán que es un video precisamente donde nosotros tenemos que ver cómo es que se ha desempeñado nuestro país con los diferentes elementos que han pasado por varias situaciones, ¿no? Puede ser por cuestiones económicas, por cuestiones de ventas, incluso hasta por cuestiones de nuestros ingresos, como, bueno, el ingreso al país, cómo le ha afectado precisamente la producción nacional. Estos indicadores, pues que sea al final del día, de forma general, vamos a abordarlos como la microeconomía, ¿no? Que es el estudio individualizado de los sectores económicos, cómo es que se van determinando a través de indicadores también la macroeconomía, donde se mezclan y unen precisamente para poder ver los agregados económicos, donde tendríamos que ver que es el Producto Interno Bruto, ¿no? Por ejemplo, donde se busca reducir todo esto relacionado con la tasa de inflación, el desempleo y que logren afectar todas las finanzas. Porque a veces no es que culpemos el gobierno ni todo nuestro exterior, no, o sea, pero hay que ser conscientes de lo siguiente. A ver, seamos partícipes de ello. A veces nosotros tenemos que entender que las actividades en algún momento determinado no dependen de ti, o sea, no depende de ti los precios de los productos. No depende al 100%, pero si eres parte de esa relación. Ejemplo, vamos a poner el caso. Vamos a hablar de una tienda en particular, una tienda de la esquina, y resulta que no vamos a comprar ese producto, no sé, vamos, un jabón de baño. Y esa marca, si no la compras como tal, el vendedor va a tener que reducir su precio. Entonces tú afectas sin duda alguna como tal, porque tal vez el señor de la tienda ya no va a comprar más ese producto y se va a hacer una bolita de nieve, porque probablemente ya no se fabrique más ese producto y que pues deje de existir esa marca como tal. Sé que suena bien drástico, pero así sería a gran escala. ¿Claro? Entonces, si tú compras constantemente ese producto, pues es todo lo contrario. O sea, habrá más personas que estén interesadas en consumirlo, pues haciendo y buscando en todo momento que las actividades sean mucho más funcionales y el precio probablemente sí tenga un mayor aumento porque se vuelve popular. A diferencia del anterior, que ya no lo compré y se tuvo que reducir el precio. ¿Y por qué? Pues estaban haciendo precios de remate, ¿no? Precios de liquidación. Entonces cambiaría por completo elementos tan simples, ¿no? Pero en otros momentos que tenemos que ver, pues bueno, las cuentas de la economía, precisamente o del país, pues buscan precisamente esto, o sea, de medir de forma adecuada y detallada todas estas actividades económicas que posee el país, pero que pueden ayudarnos a poder tomar una decisión de acuerdo a nuestras finanzas personales. Eh, Es decir, una de ellas es las cuentas de producción, ¿no? Que la cuenta de producción, pues prácticamente la producción de los bienes y servicios que se refleja la eficiencia de la economía y es decir, que se puede traducir en mejores salarios. A mayor producción, pues vamos a tener mejores salarios, que todavía lo contrario, a menor producción, pues menos salarios vamos a llegar a tener. Esto también lo veremos precisamente que en la contabilidad nacional, partiendo de los productos, em,
buscando que los salarios sean mucho más altos. También es un poquito complicado porque pues si no los controlamos y aumentamos el dinero en circulación, pues clases de economía básica significa que empezaríamos nosotros a generar una inflación, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de ello. Pero también tenemos una cuenta de ingresos y gastos. Es decir, aquí tomamos en cuenta los ingresos disponibles, es decir, los que son cruciales y que representan el ingreso de todos los hogares y que se necesitan para poder consumir o ahorrar en algún momento determinado. Estos, de verdad, a veces creemos que no son necesarios o que no son funcionales, pero es prácticamente muy, pero muy elemental para poder hacer que todos nuestros hogares funcionen correctamente y que a veces los dejamos a un lado, ¿no? También vamos a tener la cuenta de capital, que son las inversiones del capital fijo, que se pueden mejorar la productividad y las oportunidades de empleo. Aquí buscamos muchas inversiones en este caso. Buscamos también en algún momento dado que la productividad logre ser mejorada por la inversión que se llegue a tener. Y no digo, hay muchos países que dependen de inversión extranjera, habrá otros países que dependen más de la inversión de inversión nacional. No pasa nada si es mixta o no pasa nada si es más del extranjero o si es más este, nacional. Al final del día estamos hablando en un término genérico en el cual buscamos prácticamente el beneficio de los trabajadores, ¿no? Es lo que estamos buscando con mayor eficiencia en todo momento. No estamos buscando una situación diferente o que nos llegue a generar una cuestión complicada o distinta. Y pues bueno, también en este caso tomaremos en cuenta que algo que debemos de verificar, que tenemos como agregado económico en la contabilidad nacional, pues también son las cuentas financieras, o sea, que son todas las tasas de interés y la disponibilidad de créditos que tenemos, pero que sobre todo son las que impactan para poder obtener préstamos. O sea, si tenemos unas tasas de interés en el mercado muy altas, pues obviamente nadie va a querer sacar nada a crédito y eso va a generar que entonces los bancos tengan menos ingresos y va a generar que pues obviamente empezamos igual, una bolita de nieve, ¿no? Al final del día todos los negocios estamos interconectados de forma directa e indirecta. Entonces, en algún momento dado, cuando analizamos y entendemos la complejidad de todos estos elementos, pues siempre buscamos que la tasa de interés sea baja, pero a veces también es muy complicado si es muy, pero muy baja. ¿Por qué razón? Porque todo el mundo va a endeudarse. Y el detalle que si en algún momento dado todos nos endeudamos, pues significa que no hay dinero en circulación directamente o puede generar en algún momento dado que se llegue a un incumplimiento de pago. Entonces, sí son elementos que pueden llegar a tener, ¿no? Y ya para finalizar, tenemos cuentas de transferencias corrientes, que son todas las de remesas o subsidios gubernamentales, que son estos precisamente los que aumentan el ingreso disponible dentro de los hogares. Muchas familias en México recibimos remesas de un familiar que tenemos en el extranjero. Entonces, eso es lo que hace como tal en algún momento dado que nos convierta y nos haga partícipe de todos estos elementos, ¿no? Y gracias a los beneficios que tenemos por parte de las remesas, pues el consumo de nuestro hogar, pues obviamente ha generado una situación mucho más, em, más constante o lo hacemos con mayor cantidad precisamente porque pues tenemos más dinero disponible para poder consumir. No estoy mencionando que es la única fuente, pero pues sí, sin duda alguna te ayuda bastante que tengas una fuente de ingresos proveniente del extranjero como tal. Em, pero bien, en algún momento dado, para poder hacer la actividad que nosotros queremos, de hacer el organigrama, vamos a irnos precisamente a los mercados financieros que vamos a llegar a tener. Aquí es donde las y los invitaré a que tomemos en cuenta precisamente todo lo que conlleva la banca comercial, el mercado de valores precisamente o las instituciones de crédito y préstamos. Y aquí quiero hacerles una gran y enorme recomendación. En este organigrama relacionen las ideas clave y base para que podamos trabajar de una forma mucho más efectiva y que pueda ser funcional la conexión de ideas que se lleguen a tener para no tener por ahí comentarios o solicitudes de segundas entregas como tal, ¿va? Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta sesión.
Antes quiero preguntar, ¿alguna duda que lleguemos a tener en este punto? ¿No? Bien. Entonces, si no hay ninguna duda por esta ocasión, pues me estaré despidiendo, no sin antes agradecer, antes que nada, perdón, no logré escuchar. ¿Alguna duda? Ok. s- Según aquí, bueno, sí debería de escuchar, pero no escuché nada, entonces no pasa nada, ¿no? Entonces, no, pues nos vamos. Muchas gracias por la paciencia y reitero, pues a veces la tecnología genera una situación que no está en mis manos y pues bueno, es parte de poder lidiar con ese tipo de situaciones como tal, pero sobre todo es buscar soluciones en este momento. Me despido por esta ocasión. Mi nombre es Armando Zabaleta, tu asesor UBEC. Nos vemos en una futura sesión. Hasta la próxima.